Bueno, vamos a ver, yo me voy a centrar en comentar primero algo que a nosotros en Mazda nos preocupa bastante, y es que estamos convencidos de que el planeta tiene un problema muy serio desde el punto de vista ecológico, por el proceso de calentamiento global como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero, y por lo tanto creemos que debemos trabajar muy seriamente en intentar reducir estas emisiones de la manera más eficaz y más rápida que sea posible. Y me voy a centrar sobre todo en ese aspecto. Pero antes de empezar, quisiera dedicar también un poquito de tiempo a comentar algunos, creo que los podríamos llamar mitos, sobre ¿cuáles son la principal causa de estos problemas? La presentación, como veis, la estructuro en tres partes. ¿Cuál es ese panorama actual y cuáles son estos mitos acerca de cuáles son los causantes principales de este problema de calentamiento global? Hablaré muy brevemente sobre qué es lo que ha hecho Mazda para contribuir a reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero hasta hoy. Y por último, comentaré muy brevemente la estrategia futura, qué es lo que vamos a hacer para seguir trabajando en este ámbito de cara al futuro. En primer lugar, si pensamos en esos mitos sobre el calentamiento global y las emisiones de gases de efecto invernadero, yo creo que si salimos a la calle, o incluso quizá en vuestro caso sea distinto porque estáis mucho mejor informados al respecto, pero si salimos a la calle y preguntamos a la gente qué está pasando con la calidad del aire en las ciudades, ¿está mejorando o está empeorando? ¿Qué creéis que diría? Bueno, yo creo que está empeorando, ¿no? La mayoría de la gente diría, oh, está empeorando muchísimo, está cada vez peor. Si preguntamos, ¿y cuál creéis que es la principal causa de ese empeoramiento de la calidad del aire en las ciudades? ¿Qué creéis que nos dirían? Que son los coches, ¿verdad? Fundamentalmente. La mayoría de la gente probablemente diría, sí, sí, los coches. Por otra parte, también se está extendiendo últimamente muchísimo la idea de que los diésel son coches muy sucios, muy contaminantes, que contribuyen decisivamente al empeoramiento de la calidad del aire en las ciudades. Y por contra, que los híbridos son coches mucho más limpios que los diésel. Y por último, que los eléctricos no emiten CO2, cosa que siendo estrictamente cierta, es decir, el coche no emite CO2, pero todos sabemos que la electricidad que se produce para cargar las baterías de ese coche eléctrico, pues ese proceso de producción de electricidad sí que produce CO2. Pero esto es lo que yo creo que la mayoría de la gente que le preguntamos por la calle diría. Vamos a ir viendo en qué medida es esto verdad, pero vamos a verlo con datos, ¿no? Vosotros sois gente de datos y por lo tanto, pues esto lo vais a entender bien. El Ayuntamiento de Madrid, que no es un ayuntamiento especialmente pro coches, pues lleva desde 1999 midiendo con mucha precisión la evolución de la calidad del aire en la ciudad de Madrid. Y lo que nos dicen es que desde 2007, o sea, desde hace relativamente poco, las emisiones de CO2 en Madrid han bajado en un 20%, las de NOx en un 30% y las de partículas en un 40%. Es decir, la calidad del aire en la ciudad de Madrid ha mejorado mucho en los últimos años. Pero además esto no es una cosa exclusiva de Madrid, esto es un proceso que está pasando de manera generalizada en toda Europa. La calidad del aire en las ciudades europeas está mejorando a toda velocidad, muy, muy rápido. Que no digo que no haya que seguir trabajando en ello, pero el mito de que la calidad del aire en las ciudades está empeorando es un mito, no es cierto. Los datos demuestran lo contrario. Por otra parte, podemos hablar de quién es el mayor responsable de las emisiones contaminantes en las ciudades. Bueno, pues en este gráfico podéis ver, en este cuadro, que en el caso de Madrid, el sector denominado residencial, comercial e institucional, que son las casas, los comercios y las oficinas públicas, instituciones, el ayuntamiento, el gobierno, tal, son responsables del 52,8% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El transporte por carretera es responsable del 20,5%. O sea, ya vemos que, desde luego, el automóvil, el transporte por carretera, no el automóvil, camiones, autobuses, furgonetas de reparto, automóvil particular, es responsable de menos de la mitad que ese otro sector. Pero es que además, si miramos a qué ha pasado desde 1999 hasta 2013, ese sector que es máximo responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero, ha reducido sus emisiones en solo un 8%, mientras que el transporte por carretera las ha reducido en un 35%. Es decir,
no solamente el automóvil no es el máximo responsable de los gases de efecto invernadero en las ciudades, sino que además es quien más está contribuyendo a esa mejora de la calidad del aire y a esa reducción de las emisiones. Muy bien. Pasamos a otro dato. Dices, bueno, eso es la ciudad de Madrid, pero a lo mejor globalmente a nivel mundial el panorama es distinto. Bueno, esto, la fuente es la Agencia Internacional de la Energía, una fuente seria, informada sobre estos temas, que nos dice que a nivel mundial la producción de electricidad y calor es responsable del 34% de las emisiones de gases de efecto invernadero y que el transporte por carretera es responsable del 14%. O sea, es una diferencia enorme. Nuevamente volvemos a ver que incluso si lo miramos a nivel global, el transporte por carretera no es el máximo responsable. Pero es que además vemos que otros tipos de transporte, que incluye aviones, barcos, ferrocarriles, el resto de sistemas de transporte, es responsable de un 18% de las emisiones. O sea, es más que el transporte por carretera. Muy bien. Seguimos viendo que quizá hay un cierto mito, ¿no? Algún dato más. Las emisiones de NOx, que es una de las preocupaciones fundamentales en las ciudades, de los motores diésel se han reducido en un 90% en los últimos 20 años. Un 90%. Otro dato, los 15 barcos mercantes más grandes del mundo tienen unas emisiones de SOx, no hablamos de CO2 o de partículas, pero que es un gas que también produce lluvia ácida, malo para la salud, etc. Pues 15 barcos mercantes contaminan lo que 760 millones de coches, no es un error. Barcos de estos hay un poco más pequeños, quizá hay unos 6.000 en el mundo. Bueno, luego está también esta idea de que los diésel son sucios y muy contaminantes y que además los van a prohibir circular en las ciudades, ¿no? Ya pasado mañana ya las ciudades van a prohibir circular los diésel. Bueno, pues aquí tenéis un pequeño cuadro en el que el INSIA, que es un instituto técnico que depende de la Universidad Politécnica de Madrid, ha hecho un estudio de emisiones reales de una serie de coches que utilizan distintas tecnologías, todos del mismo segmento, el segmento SUV, tan de moda. Y bueno, pues tenemos motores diésel, pequeños, grandes, híbridos, gasolinas con cilindrada pequeña y turbo, distintas tecnologías. Y de lo que se trata de ver era cómo era su nivel de eficiencia. Y bueno, pues lo que vemos aquí es que en la primera columna tenemos el consumo homologado y aquí tenemos el consumo real que han medido el INSIA. Lo primero que podemos ver es que hay diferencias considerables según qué tecnologías. Es decir, vemos que hay algunos casos en que la diferencia entre consumo homologado y consumo real pues es de prácticamente un 50% más. Mientras que en otros casos esa diferencia pues es menor, ¿no? Las diferencias, siempre hay una diferencia hacia arriba, pero es menor. Y por otra parte, también lo que vemos es que, en general, los diésel son los que menos consumen y, por lo tanto, menos emisiones de CO2 tienen, mejor incluso que el híbrido y mejor que los gasolina. Y dentro de los gasolina también vemos que los motores que se han puesto muy de moda durante los últimos años, motores pequeños con turbo, son los que más consumen, más emisiones tienen y más diferencia tienen entre consumo homologado y consumo real, ¿no? Estos son algunos datos. Es decir, ¿qué nos está diciendo esto? Que los motores diésel en general siguen siendo la opción más eficiente en términos de consumo y emisiones de CO2 hoy en día. Aquí volvemos a tener un análisis un poco parecido en el que vemos cómo bueno, afortunadamente hay un par de Mazdas ahí en la parte de arriba de la escala, pero la diferencia entre consumo homologado y consumo real es realmente muy importante. Hay casos en los que se llegan a diferencias de 50%, 45%, 43% y otros casos de 16%, 20%. Luego, otra cosa que tenemos que aprender es que hay distintas aplicaciones de la misma tecnología que dan resultados muy diferentes. Poner una etiqueta de diésel malo, híbrido bueno, probablemente no es lo más acertado. Está también la idea de que los eléctricos no emiten CO2. Bueno, decíamos, el coche en sí no emite CO2. Pero, por ejemplo, aquí tenemos algún dato, uno de Red Eléctrica de España, que supongo que algo saben del tema, y que nos dicen que en el año 2017, de enero a julio de 2017, en España las emisiones de CO2, consecuencia de la producción de electricidad, han crecido, han aumentado respecto al año anterior en un 71%.
Otro factor, otro dato. Las emisiones de centrales de carbón en España equivalen a las emisiones de CO2 de 22 millones de coches, que es casi el parque de automóviles que hay en España. Solamente las centrales de carbón. Bueno, aquí tenemos la referencia o la cita de un par de personas muy bien informadas que básicamente lo que dicen es que si medimos las emisiones reales de un coche diésel compacto comparado con un diésel moderno, y hablo de gente que no es especialmente sospechosa de ser, digamos, antieléctrico, pues son prácticamente equivalentes. Es decir, las emisiones reales de un coche eléctrico equivalen más o menos a las de un diésel. Voy a centrarme ahora un poco en el estatus actual, es decir, dónde está Mazda hoy en día y cuál es nuestra estrategia de futuro. Bueno, nosotros en el año 2007 iniciamos una estrategia que lo que pretendía era mejorar todos los elementos que componen un coche, desde las transmisiones, los motores diésel y gasolina, chasis, carrocería. Hicimos un trabajo muy grande en reducción de peso, que sé que es un tema que os interesa mucho en AIC. Y fuimos pioneros en ese tema, y como consecuencia de esto hemos conseguido una serie de mejoras en emisiones considerables. A eso hemos ido añadiendo unos elementos de electrificación, como es el iStop, la recuperación de energía en la frenada, etcétera, y ahora entramos en la fase de añadir ya motores eléctricos en nuestros coches. ¿Qué hemos conseguido durante estos años? Pues hemos conseguido ser, por cuarto año consecutivo, la marca más eficiente de Estados Unidos, es decir, la que menor nivel de consumo y emisiones consigue en el mercado americano, una de las 5 marcas elegidas para el índice de sostenibilidad Dow Jones. De todas las marcas que hay en el mundo, hay solo 5 en este índice de sostenibilidad, y Mazda es una de ellas. La única marca cuya gama completa cumple y supera los requerimientos de consumo en Estados Unidos. Los menores consumos y emisiones en conducción real comparado con otras marcas, según un informe del Ministerio de Transportes de Japón en 2015. Y, por último, tenemos el porcentaje de coches diésel Euro 6 mayor dentro del parque de vehículos diésel en España, comparado un 33% comparado con una media de un 11%. Bueno, todo esto son logros desde el punto de vista medioambiental de nuestra anterior estrategia, de la estrategia que lanzamos en 2007 hasta 2015. Vamos a ver ahora brevemente cuál es la estrategia del futuro. Bueno, nuestra estrategia de futuro indudablemente consiste en seguir trabajando en reducir las emisiones. También nuestros objetivos de reducción de emisiones consisten en reducir un 50% las emisiones de CO2 en 2030 con respecto a las que teníamos en 2010 y un 90% en 2050. Objetivos muy agresivos. También nuestro planteamiento está en medir esas emisiones con un planteamiento que denominamos Well to Wheel, que es como lo define la mayoría de los expertos en temas medioambientales, y que por supuesto tiene en cuenta no solamente las emisiones del coche en su utilización, sino también en la producción de la energía, en la extracción del petróleo y en la producción de electricidad en el caso de los eléctricos. Desde un punto de vista de previsiones a largo plazo, que como todo el mundo ha dicho son muy difíciles, son muy complicadas, sin embargo nuestros ingenieros pues están convencidos de que en el año 2035 va a haber un mix de distintas tecnologías que van a ir desde el eléctrico puro al híbrido enchufable, al híbrido convencional, a la recuperación de energía de frenada y al motor de combustión interna convencional, pero en definitiva lo que dicen es que en el año 2035 todavía el 85% de los coches que se van a vender van a llevar algún tipo de motor de combustión interna, en un sistema híbrido o como un sistema de ampliar la autonomía del eléctrico, pero van a seguir llevando algún motor de combustión interna, y que por consiguiente la manera más eficiente de reducir emisiones de CO2 es conseguir hacer que el motor de combustión interna sea lo más eficiente posible. Este es nuestro plan de lanzamiento de productos, que incluye el lanzamiento de un nuevo motor Skyactiv X, que comentaré muy brevemente ahora, híbridos en 2019, eléctricos con y sin rango extendido en 2019-2020 y una siguiente generación de Skyactiv Diesel, híbridos enchufables y conducción autónoma sistema Copilot entre 2020 y 2021. Es decir, por supuesto no renunciamos a ninguna tecnología, incluida la electrificación pura y la hibridación.
Pero también creemos y salto ya directamente a esto, también seguimos creyendo que hay muchísimo espacio para seguir mejorando la eficiencia de los motores de combustión interna. Y en este sentido anunciamos que lanzamos en el año 2019 el denominado motor Sky ActiveX, que básicamente es un motor que reúne lo mejor de los motores gasolina y de los híbridos. Esta es una tecnología bien conocida desde hace mucho tiempo, que se suele denominar HCCI, y que básicamente lo que hace es que un motor de gasolina funcione como uno diésel en el sentido de que la combustión se produce por compresión. ¿Vale? Tiene una relación de compresión mucho más alta, en este caso de 16:1, y se diferencia, como digo, del motor de combustión de gasolina tradicional porque en principio no lleva bujía. En el caso de Mazda sí que vamos a mantener la bujía por lo siguiente. El sistema HCCI funciona muy bien, pero en un rango de funcionamiento de revoluciones y de carga del motor muy estrecho. Para conseguir que funcione bien en un rango mucho más amplio es para lo que necesitamos utilizar la bujía. Entonces, se mantiene la bujía para producir una pequeña inyección y una explosión que, combinado con la compresión del pistón, hace que el resto de la mezcla combustione por compresión. Con lo cual se consigue que funcione con un motor HCCI en un rango mucho más amplio de utilización, haciendo que sea mucho más eficiente. Esta es una tecnología realmente única, no hay absolutamente ningún fabricante que haya conseguido de momento un motor de combustión que funcione así, y nosotros lo lanzamos pues ya en 2019. Aquí hay también otra pequeña explicación de por qué este tipo de motor es mucho más eficiente, y es porque la válvula de mariposa funciona prácticamente abierta en casi todo el rango de utilización, a diferencia de los motores de gasolina en los que la válvula está cerrada o casi cerrada durante la mayor parte del tiempo, y eso hace que se tenga que consumir mucha más energía para el funcionamiento del motor. Bueno, aquí tenéis algún pequeño gráfico en el que veis la diferencia entre el nuevo motor Sky ActiveX y el actual motor Sky Active de gasolina, que ya es un motor súper eficiente, pero aún así podéis ver cómo a nivel de par motor da unos resultados mucho mejores en cualquier régimen. Y también desde el punto de vista de consumo, aquí podéis ver cómo el nivel de consumo es prácticamente equivalente al de un motor diésel actual, siendo de gasolina. Bueno, aquí tenéis también otro gráfico en el que podéis ver cómo se extiende. En amarillo es el área de funcionamiento óptimo del motor, y veis cómo con esta tecnología se extiende este área muchísimo más, ¿no? Haciendo que la eficiencia máxima del motor se pueda aprovechar en un rango de revoluciones mucho mayor. Resumiendo, lo que esto quiere decir básicamente es que este motor permite tener las prestaciones que hoy podemos tener en un Mazda MX-5 de 2 litros gasolina, es decir, un coche deportivo, con un consumo equivalente al de un Mazda 2 diésel. Ese es básicamente el tipo de ventaja que va a dar este motor. Y, en definitiva, Mazda tiene un compromiso de seguir utilizando todas las tecnologías a nuestra disposición. No somos antieléctrico ni somos antihíbrido, a pesar de lo que pudierais haber pensado del inicio de la presentación. Simplemente lo que decimos es que la manera más eficaz, más realista de reducir emisiones de CO2 en el corto plazo, que es nuestra preocupación fundamental, viene fundamentalmente de seguir mejorando la eficiencia de los motores de combustión interna, que van a seguir representando o llevándolos el 85% de los coches hasta 2035. Y a eso, por supuesto, hay que añadirle elementos de electrificación que van a ayudar a mejorar todavía más la eficiencia. Y por último, ya termino con un par de imágenes de esto, que no son motores, no son CO2, no son números, no son tal. El automóvil también tiene un elemento que es emocional, y estos son en concreto 2 prototipos que se acaban de lanzar, o se acaban de presentar hoy mismo en el Salón de Tokio, y quería presentároslo como primicia porque de alguna manera anticipan por dónde van las líneas de diseño de Mazda de cara al futuro. Y nada más. Muchas gracias.